El día que mi familia murió, yo también morí. Solo olvidé dejar respirar. Mi nombre es Javier, o al menos eso creo. Los nombres pertenecen a las personas, y yo no estoy seguro de calificar como una. Mi día empieza a las 9 a.m., no porque tenga dónde ir, sino porque es la hora en que abre la licorería de la esquina. El tipo de la tienda, Miguel, me mira con ese asco familiar. El mismo asco que veo en la cara de la señora que saca a pasear a su perro y cruza la calle para evitarme. El mismo que veo en los policías que me dicen que me mueva. Me ven. Ven la barba de una semana, la misma chaqueta gris de hace 3 inviernos, las manos que tiemblan hasta que tomo el primer trago. Juzgan al borracho, juzgan al vagabundo. Lo que no saben es que yo estoy de acuerdo con ellos. Sostengo la botella de vodka barato. Es mi medicina, mi sacramento, mi máquina del tiempo. No bebo para emborracharme, bebo para apagar el ruido. Bebo para mantener a raya el silencio, porque el silencio es donde viven ellos. Hace 3 años, 4 meses y 12 días, yo era otra persona. Tenía una casa, tenía un trabajo de oficina que odiaba, pero que pagaba las facturas. Tenía una esposa, Sofía, y tenía una hija, Julia. Julia tenía 6 años. Olía a champú de fresa y a lápices de colores. Yo estaba en un viaje de negocios, una presentación estúpida en otra ciudad, una tormenta, un camión que perdió el control en la autopista. Yo no estaba allí. Cuando recibí la llamada, estaba en la barra de un hotel, celebrando el cierre del contrato. El teléfono sonó, y el mundo se acabó. No hubo un después, no hubo duelo, no hubo funeral, al menos no uno que yo recuerde haber procesado. Solo hubo un antes y luego este vacío estático. La gente me mira con desprecio por cómo actúo. No entienden, no estoy actuando. Yo no vivo, solo existo. Ellos murieron el 14 de agosto. Yo morí con ellos. Mi cuerpo es solo un tecnicismo, un edificio abandonado que la ciudad olvidó demoler. El alcohol no es mi problema, es mi solución temporal. Es el cemento que uso para tapiar las puertas y ventanas para que los recuerdos no puedan entrar. Y sobre todo, para que yo no pueda salir. Mi existencia se mide en intervalos entre botellas. Duermo en un apartamento minúsculo que la seguridad social aún paga, un lugar que huele a polvo y a vodka rancio. Las fotos de Sofía y Julia están guardadas en una caja debajo de la cama. No puedo mirarlas. Mirarlas sería admitir que fueron reales, y si fueron reales, el dolor es demasiado grande para soportarlo. Así que floto. Los días se mezclan. El juicio de la gente es solo ruido blanco. Hasta ayer. Estaba sentado en el parque, mi lugar habitual, con la botella escondida en una bolsa de papel. Era mediodía. El sol pegaba fuerte. ¿Ese es tu sitio? Levanté la vista. Era una niña, no más de 7 años. Tenía el pelo castaño enmarañado y un vestido de verano que le quedaba un poco grande. La miré con la hostilidad de un animal acorralado. ¿Qué quieres? Ese banco, dijo, señalando, es donde mi mamá y yo comemos el sándwich, pero tú estás ahí. No era grosera, solo estaba declarando un hecho. Muévete tú, gruñí. Tomé un trago largo para demostrar mi punto. La niña frunció el ceño. Hueles como el botiquín de mi abuela. Me reí. Una risa seca como de papel de lija. Lárgate, niña. Ella no se fue. Se sentó en el otro extremo del banco. Sacó un sándwich de una mochila rosa con un unicornio. ¿No tienes hambre?, preguntó, partiendo el sándwich por la mitad. Me ofreció un trozo. La miré fijamente. Nadie me había ofrecido nada excepto desprecio en 3 años. No quiero tu comida, escupí. Es de queso, insistió. El queso es bueno. La ira me subió por la garganta, una ira irracional, caliente. Era una intrusa, estaba perforando la niebla. Dije que te largues, grité. Me levanté de golpe. La niña se sobresaltó, sus ojos se abrieron de miedo. El trozo de sándwich cayó al suelo. Se levantó y echó a correr. Me quedé allí, temblando. El silencio del parque regresó, pero esta vez era diferente. La había asustado a una niña. Me senté, miré el medio sándwich en el suelo, y por primera vez en 3 años sentí algo que no era el eco sordo de mi pérdida. Sentí vergüenza. Esa noche no pude beber lo suficiente. El vodka no funcionaba.
Cada vez que cerraba los ojos, no veía el camión, no veía a Sofía, veía los ojos asustados de esa niña, Julia. Julia también me habría mirado así. Al día siguiente volví al parque, a la misma hora, no sé por qué. El ritual estaba roto. Ella no vino, ni al día siguiente. El tercer día dejé la botella en casa. Me sentía desnudo, expuesto. El aire dolía al respirar. Cada sonido era una aguja. Me senté en el banco, temblando, no solo por la abstinencia, sino por algo más. Esperé. Justo al mediodía la vi. Venía caminando despacio mirando el banco con recelo. Me vio, se detuvo. Levanté la mano. Un movimiento torpe, artrítico. «Hola», dije. Mi voz sonaba horrible. Ella no se movió. Antes, tartamudeé. No debí gritar, lo siento. Ella la dio la cabeza. «Hoy no hueles al boquequín», dijo. «No», respondí. «Hoy no». Se acercó despacio y se sentó en el extremo opuesto. Abrió su mochila de unicornio. Sacó su sándwich. Lo partió en dos. Me miró. Extendí mi mano temblorosa. Comimos en silencio. El queso sabía a ceniza, pero era lo primero que comía de verdad en días. «Me llamo Sara», dijo. «Javier», respondí. Hablamos, o más bien, ella habló. Me habló de su escuela, de su unicornio, de que su madre trabajaba mucho en el hospital. No me preguntó por qué olía mal antes, no me preguntó por mi chaqueta sucia, no me juzgó, solo habló. Cuando se fue, me quedé en el banco. La niebla no se había ido. El dolor seguía ahí, un océano negro dentro de mí. Sofía y Julia seguían muertas, yo seguía muerto. Pero algo había cambiado. Esa noche abrí la caja debajo de mi cama. Saqué la foto. Sofía sonriendo en la playa. Julia en mis hombros, riendo a carcajadas. Lloré. No lloré por ellos, lloré por mí. Lloré por el hombre que se había rendido, el hombre que había usado su dolor como escudo para asustar al mundo. Al día siguiente fui al parque. No llevé vodka, llevé una manzana. No sé si esto es vivir. No sé si algún día volveré a ser una persona completa. Probablemente no. Algunas cosas no se arreglan. Pero hoy, mientras esperaba que Sara llegara, barrí el suelo de mi apartamento. Abrí una ventana. La gente de la calle sigue juzgando al hombre de la chaqueta gris. Sigue enviando al borracho, al fantasma. Que miren. Ya no existo para castigarme, ahora existo para esperar a Sara. Y mañana, quizás, exista para algo más. Es un comienzo, es lo único que tengo. Mi vida encontró un nuevo ritual. El vodka fue reemplazado por la espera. El parque se convirtió en mi santuario, no en mi escondite. Sara se convirtió en mi ancla. Ella seguía hablando y yo poco a poco empecé a responder. Me contó que su clase estaba incubando pollitos. Me dijo que odiaba las matemáticas. Un día me trajo un dibujo. Era un unicornio rosa, y a su lado un hombre muy alto con una chaqueta gris. «Somos tú y yo», dijo, con la seriedad de un juez. Colgué el dibujo en la pared de mi apartamento, junto a la ventana abierta. Era el primer color que entraba en esa tumba en 3 años. Los temblores de la abstinencia eran brutales. Las noches eran un infierno. El sudor frío, las pesadillas, donde el camión se mezclaba con los ojos asustados de Sara. Más de una vez me encontré vestido, con el dinero en la mano, a medio camino de la licorería de Miguel. Pero me detenía porque si volvía a oler a botiquín, Sara no se sentaría en el banco. Y el silencio que dejaría sería peor que el silencio de mi apartamento. Era un silencio que ya no podía soportar. Empecé a cambiar, no por mí, sino por ella. Empecé a afeitarme, lavé la chaqueta gris. El tipo de la tienda de segunda mano me miró con lástima cuando le compré 2 camisas y un par de pantalones que no tenían agujeros. Pagué con el dinero que no había gastado en vodka. El hombre que la gente veía en el parque seguía siendo una sombra, pero ya no era terrorífica, solo triste. Y entonces la inevitable colisión ocurrió. Era un martes. Sara estaba contándome sobre un problema con otra niña en el recreo. Yo escuchaba, tratando de encontrar las palabras adecuadas, sintiendo el peso de una responsabilidad que me aterraba y me honraba. «Sara, Sara, ¿qué estás haciendo?». Una mujer corría hacia nosotros. Su uniforme era de enfermera azul pálido. Su rostro era una máscara de pánico y furia. Era la madre de Sara, la madre que trabajaba en el hospital. Sara se encogió. «Hola, mami».
La mujer, cuyo nombre descubriría que era Elena, agarró a Sara por el brazo y la apartó de mí, usándose a sí misma como escudo. «Aléjate de ella. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho?» Su voz era afilada, profesional, acostumbrada a emergencias. Me levanté despacio, con las manos a la vista. El viejo Javier habría gruñido. El viejo Javier se habría alargado, envuelto en su ira y su dolor. El nuevo Javier estaba aterrado. «No le he hecho nada», dije. Mi voz era áspera por el desuso. Soy un amigo». «Amigo», repitió, mirándome de arriba abajo. Vio al hombre demacrado, al fantasma del parque. «¿Amigo de qué?» «Sara, te he dicho que no hables con extraños». «Pero no es un extraño, es Javier», protestó Sara, al borde de las lágrimas. «No me importa quién sea», espetó Elena, marcando el número de la policía en su teléfono. «Se acabó. No te vuelvas a acercar a mi hija, ¿entiendes? O te juro que...» «Espera». Al día siguiente, saqué mi viejo traje de la caja. Olía a naftalina y a una vida que ya no existía. Fui a una barbería. Hoy, mientras te cuento esto, llevo ese traje. No encaja bien, he perdido demasiado peso. Estoy sentado en la sala de espera de una oficina. Es un trabajo básico, de contabilidad, algo que mi cerebro solía hacer en piloto automático. Estoy temblando. La gente en la sala de espera me mira raro. Siguen viendo a un fantasma, pero uno que lleva corbata. No sé si conseguiré el trabajo. No sé si Elena cumplirá su palabra. No sé si algún día el dolor de perder a Sofía y Julia dejará de ser lo primero en lo que pienso al despertar. Pero el hombre que se sentó en ese parque hace un mes solo existía. El hombre que está sentado en esta sala de espera está intentando vivir. Y por primera vez no lo hace por obligación, lo hace por elección. La sala de espera era de un beige enfermizo. La alfombra olía a café quemado y a desesperación silenciosa. Mi traje no solo me quedaba grande, se sentía como un disfraz. El hombre que lo había comprado, el Javier de antes, era un ejecutivo asertivo. El hombre que lo llevaba ahora era un náufrago. «¿Javier? ¿Montes?» Levanté la vista. Una mujer joven con una tablet me miraba sin interés. «Oficina 3B, el señor Vargas lo espera». Me limpié el sudor de las palmas en los pantalones. Cada paso era pesado. El señor Vargas era un hombre gris que hacía juego con los archivadores. Miró mi currículum que había impreso en la biblioteca pública. Sus ojos se detuvieron en el hueco. El enorme, silencioso abismo de 3 años. «Veo que ha estado fuera del mercado laboral, señor Montes», dijo, tamborileando con su bolígrafo. 3 años y 4 meses. ¿Sabático? El aire se volvió denso. Podía oler el vodka en mi memoria. Podía sentir la paz de la niebla. Era tan fácil mentir. Consultoría, año sabático, emprendimiento fallido. Pero en mi mente vi la cara de Elena. Si te veo con una botella, se acabó. Si te veo asustarla, se acabó. La mentira, me di cuenta, era solo otra botella. «No», dije. Mi voz era un graznido. Me aclaré la garganta. No fue un sabático. Vargas levantó una ceja. «Mi esposa y mi hija murieron», solté, «en un accidente de coche. Y yo no lo manejé bien. Dejé de funcionar, dejé de existir». Inicio del corte TikTok, parte 3. El silencio en la oficina fue absoluto. El tamborileo del bolígrafo se detuvo. Vargas me miró y por primera vez me vio. Vio al fantasma en el traje. Su expresión no fue de lástima, fue de incomodidad. Este nivel de verdad rota no pertenecía al beige de su oficina. «Señor Montes», empezó, claramente buscando el guión de recursos humanos para rechazo amable. «No estoy pidiendo lástima», lo interrumpí, y la urgencia me dio una fuerza que no sabía que tenía. «Estoy pidiendo una oportunidad. Mire mi currículum, el de antes. Yo era bueno en esto. Los números no mienten. Sé que no me veo», me señalé a mí mismo, «pero necesito esto. Necesito un trabajo. Haré lo que sea. Procesar facturas, archivar, lo que sea». Le estaba pidiendo que apostara por el hombre más roto que había visto en su vida. Vargas se reclinó, me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. «El puesto que solicitó ya está cubierto», dijo. Mi estómago se hundió, por supuesto. Sin embargo, continuó, sacando una hoja diferente. «Tenemos una vacante temporal en el archivo de sótano. Es entrada de datos. El sueldo es mínimo. Es un trabajo de 6 horas de noche». El sótano, de noche, lejos de la gente. Perfecto. «Lo tomo», dije, sin dudar.
Empiece el lunes, dijo Vargas, casi impresionado por mi falta de negociación. Me tendió la mano. Cuando la estreché, la mía seguía temblando, pero la suya la sujetó con firmeza. Bienvenido, de nuevo, señor Montes. Salí de ese edificio y tuve que apoyarme contra la pared. El aire de la ciudad se sentía diferente. Había ganado. Había vuelto a entrar al juego, aunque fuera en la última división. Mi segundo desafío era Elena. Esa tarde me senté en un banco fuera del parque, respetando la frontera. Esperé. Cuando la vi llegar con Sara, mi corazón dio un vuelco. Se detuvieron cuando me vieron. Elena le dijo algo a Sara y caminó hacia mí sola. Su rostro era una muralla. Javier, Elena. Me levanté. No tenía un recibo de sueldo todavía, pero tenía algo. Saqué la tarjeta que me había dado el señor Vargas, con mi nombre y el puesto temporal, asistente de archivo. Y saqué otra tarjeta, la de un centro de salud mental comunitario. Mi primera cita es el jueves, terapia de duelo. Elena tomó las dos tarjetas, las examinó como un detective examina pruebas. Miró el nombre de la empresa, miró el nombre del terapeuta. Levantó la vista. Sus ojos, acostumbrados a medir la vida y la muerte en dosis, me midieron a mí. No está mal para un fantasma, dijo. Casi sonreí. Sara te ha echado de menos, dijo, y eso fue todo. No hubo felicitaciones, solo hechos. El sábado, 1 hora. Yo estaré en el banco de allí, señaló a uno a 20 metros, sin secretos, sin susurros. ¿Entendido? Entendido, dije, sintiendo una gratitud tan intensa que casi me ahoga. Gracias, Elena. Ella solo asintió y volvió con su hija. El jueves fue la terapia. Fue peor que la entrevista de trabajo. La doctora Reyes era una mujer mayor, amable, que no se dejaba engañar. Me hizo hablar. Me hizo abrir la caja que tenía bajo la cama, metafóricamente. Me hizo decir sus nombres en voz alta. Sofía, Julia. Me hizo describir el champú de fresa. Me hizo describir el silencio de la casa cuando volví del viaje de negocios. Me rompí. No fue un llanto noble, fue el aullido feo, desgarrado, de un hombre que se da cuenta de que el miembro amputado nunca volverá a crecer. Salí de allí vacío. Vacío pero limpio. Como si me hubieran drenado el veneno que me había estado pudriendo por dentro durante 3 años. El dolor no se había ido, el dolor era yo, pero ya no era un dolor sucio. Y entonces llegó el sábado. El parque, hacía sol. Me senté en nuestro banco. Elena estaba en el suyo, leyendo un libro, aunque yo sabía que no estaba leyendo. Sara corrió hacia mí. No me abrazó, se detuvo a un par de metros, tímida. Era la primera vez que nos veíamos con permiso de un adulto. Hola, Javier. Hola, Sara. Se sentó. ¿Ya no hueles al botiquín?, preguntó. No, ya no. ¿Conseguiste un trabajo? Sí, trabajo en un sótano, con muchos papeles. ¡Wow!, dijo ella, impresionada. Mi mamá también trabaja con papeles, papeles de gente enferma. Hablamos. Le conté de la entrevista, le conté del señor Vargas. Ella me contó del pollito que finalmente había nacido en su clase y que le había puesto Javier, porque también parecía triste y perdido. Me reí. Fue la primera vez que me reí en 3 años, 4 meses y no importaba, me reí. Fue un sonido extraño, oxidado, me asustó. Miré instintivamente hacia Elena. Ella había bajado el libro, nos estaba mirando. Nuestros ojos se encontraron. No había amenaza en su mirada, ni siquiera aprobación. Había reconocimiento. Asintió, lentamente, una sola vez. Y luego, deliberadamente, volvió a subir su libro y se concentró en la página. Dejó de vigilarnos. Me había dado el alta. Me giré hacia Sara. La ligereza en mi pecho era abrumadora. Ya no era un secreto. Ya no era un criminal. Era Javier, el amigo de Sara, sentado en un parque. Así que, dije, tratando de que mi voz sonara normal, un pollito que se llama Javier, cuéntame más de él. El lunes siguiente entré al sótano de la oficina. El olor a papel viejo y aire acondicionado ansio era casi reconfortante. Era real. Me senté en la terminal. Encendí la luz verde de la lámpara de escritorio. Era mi nuevo sol. El hombre que había muerto el 14 de agosto seguía muerto. No iba a resucitar. Pero el hombre que se sentó en ese escritorio, bajo esa luz verde, el hombre que le había prometido a una niña que la vería el próximo sábado, ese hombre, Javier Montes, estaba naciendo.
La maquinaria de la vida, una vez que se pone en marcha, no pide permiso, exige. El sótano era una tumba de concreto, y yo era su monje nocturno. 6 horas cada noche, rodeado por el zumbido de una lámpara fluorescente y el olor a papel amarillento. El sótano me salvó y casi me destruyó. Me salvó porque me dio un propósito. Mis manos, que solo recordaban el temblor de la abstinencia o el peso de una botella, ahora tenían una tarea: escribir, digitalizar. Un cheque llegaba cada viernes, un cheque que usaba para pagar el alquiler, para comprar comida de verdad. Pero el sótano era un peligro, era una trampa. Era silencioso, estaba solo. Era en esencia una versión sobria de mi antiguo apartamento. Era el escenario perfecto para que la niebla regresara, no con un rugido, sino con un susurro. ¿Ves, Javier? Nada ha cambiado. Sigues escondido, sigues enterrado. Solo cambiaste una tumba por otra. La terapia con la doctora Reyes era mi único contrapeso. Ella me obligaba a salir del sótano de mi mente. No estás viviendo, Javier, me dijo en nuestra 4ª sesión. Estás no bebiendo. Es diferente. Tengo un trabajo, protesté. Pago mis cuentas. ¿Y con quién hablas?, preguntó, implacable. Contigo, con Sara. Sara es una niña, y yo soy tu doctora. ¿Con quién hablas tú, Javier? ¿El hombre? ¿Dónde están tus amigos? Están muertos, respondí, con más dureza de la que quería. Mi esposa era mi mejor amiga. Los demás se fueron cuando yo me fui. Entonces tienes que encontrar otros nuevos, dijo, ecosando una conversación que temía. La conversación que temía era con Elena. Nuestra rutina de parque se había establecido. Sábados 3 p.m., 1 hora. Yo llegaba primero, me sentaba. Ella llegaba. Caminé a casa. El apartamento estaba silencioso, como siempre. Pero esta noche, el silencio no se sentía vacío. Se sentía expectante. Me quité los pantalones pegajosos, los puse en el lavabo. Miré la foto de Sofía y Julia. La culpa que esperaba sentir no estaba. El dolor por ellas seguía allí, siempre lo estaría. Pero no había culpa por lo de hoy. Creo que les habrías caído bien, le susurré a la foto. Especialmente a Sara. Y Elena, bueno, Elena es dura, como tú, Sophie. Me di cuenta de que no estaba reemplazando mi antigua vida. Estaba construyendo una nueva, justo al lado de las ruinas de la anterior. Y por primera vez, las ruinas no parecían una tumba, parecían los cimientos. El zoológico lo cambió todo. Ya no éramos 3 piezas rotas orbitando con cautela. Éramos algo tentativo y frágil, pero real. La rutina del parque continuó, pero se sentía diferente. Elena ya no se sentaba en un banco separado. Se sentaba con nosotros. A veces traía café, yo traía galletas. Seguíamos siendo 3 personas, pero el espacio entre nosotros se había llenado. En el trabajo salí del sótano. Literalmente. Un día, el señor Vargas bajó. Vio que había terminado el proyecto de digitalización con 3 semanas de antelación. Vio que había reorganizado la base de datos con una eficiencia que recordaba al viejo Javier. El sótano no es lugar para alguien con su cerebro montes, dijo. Me ascendió. Me dio un escritorio en el piso 14, con una ventana. Ahora trabajaba de día. Fue aterrador. El sol, la gente, el ruido de las oficinas, los almuerzos en la cafetería con Marcos, el guardia, que ahora trabajaba de día, y otros 2 contadores que me trataban normal. Hablaban de hipotecas y de fútbol. Y yo, el fantasma, aprendí a hablar de fútbol otra vez. La vida se estaba volviendo rutinaria, y el milagro estaba en ese maravilloso y aburrido lunes por la mañana. Pero la verdadera prueba no estaba en el trabajo. Estaba en casa. Mi apartamento. Ya no era una tumba. Estaba limpio, tenía plantas, tenía el dibujo del unicornio de Sara en la nevera, y tenía la foto de Sofía y Julia en la repisa de la sala. Ya no la guardaba, ya no era una reliquia de dolor, era un monumento de amor. Pero Elena y Sara nunca habían cruzado la puerta, siempre era el parque, siempre era territorio neutral. Una tarde, en la terapia, la doctora Reyes me dijo, Javier, has vuelto a la vida. ¿Cuándo vas a invitar a la vida a tu casa? Tenía razón. Ese sábado, en el parque, estaba temblando peor que en mi primera entrevista. Elena, empecé, tan nervioso que mi voz falló.
Sí, Javier, dijo, mientras Sara le trenzaba el pelo. Me preguntaba, ya que el otoño está aquí, si les gustaría cenar en mi casa el próximo sábado. Haré, no sé, espagueti. Es lo único que recuerdo cómo hacer. Sara dejó de trenzar. ¿En tu casa? ¿Veremos al pollito, Javier? El dibujo del pollito está en la nevera, ¿sí? Elena me miró. Su mirada era increíblemente profunda. Entendió lo que estaba preguntando. No era una cena. Era una invitación a mi mundo, a mi pasado, a las ruinas. Nos encantaría, Javier, dijo, con una suavidad que me desarmó. El espagueti suena perfecto. El sábado siguiente fue el día más largo de mi vida. Limpié el apartamento 3 veces, compré ingredientes frescos, puse música, algo de jazz suave, y luego miré la foto en la repisa. Sofía y Julia, sonriendo. ¿Estoy haciendo lo correcto, Sophie?, pensé. ¿Estoy traicionándote? El silencio fue mi única respuesta, pero por primera vez no se sintió como un silencio vacío, se sintió como un silencio de permiso. Sonó el timbre. Mi corazón se detuvo. Abrí la puerta. Elena y Sara. Huele bien, dijo Elena, sonriendo. Traía una botella de vino espumoso sin alcohol. Traje postre, gritó Sara, sosteniendo una caja de galletas. Entraron. Sara corrió a ver su dibujo en la nevera. Elena entró en mi sala de estar y se detuvo. Se detuvo frente a la repisa. Estaba mirando la foto. Este era el momento en el que el pasado y el presente colisionaban. Me quedé paralizado, con una cuchara de madera en la mano. Elena miró la foto durante un largo rato. Sofía, tan hermosa. Julia, tan llena de vida. Sara corrió desde la cocina. «Mamá, ¿qué miras?» «Oh». Sara se paró junto a su madre mirando la foto. «¿Quiénes son, Javier?», preguntó Sara, con la inocencia pura de una niña. La garganta se me cerró. Elena me miró, dándome el espacio para responder. Respiré hondo. Dije, y mi voz se quebró. Me acerqué. «Esa», dije, y mi voz se quebró. Me acerqué. «Esa», dije, y mi voz se quebró. «Esa es Sofía. Era mi esposa». Señalé a la niña en mis hombros. «Y esa es Julia». Sara miró a la niña, luego me miró a mí, luego a su madre. «Es muy bonita», dijo Sara, con la inocencia pura de una niña. «Sí», susurré, «lo era». Sara se giró hacia Elena. «Mamá, ¿es la hija de la que Javier nos habló? ¿La que está en el cielo?» «Sí, cariño», dijo Elena, poniendo una mano en el hombro de Sara. «Esa es Julia». Esperaba incomodidad, lágrimas, un silencio sepulcral. En lugar de eso, Sara se volvió hacia mí y preguntó, «¿Crees que a Julia le habría gustado el zoológico?» Me reí. Fue una risa que salió desde el fondo de mi alma. Una risa mezclada con una lágrima que se deslizó por mi mejilla. Me arrodillé frente a ella. «Sí, Sara», dije, con total certeza. A Julia le habría encantado el zoológico, especialmente los monos. Elena se acercó, puso su mano en mi hombro. No fue un gesto de lástima, fue un gesto de solidaridad, de «te veo», de «estamos aquí». «El espagueti se va a quemar, chef», dijo en voz baja. Me limpié la lágrima, me levanté. Correcto. Esa noche cenamos en mi pequeña mesa. Sara nos contó todo sobre su semana escolar. Elena y yo hablamos de nuestros trabajos, hablamos del clima. Éramos 2 supervivientes y una niña increíble, comiendo pasta en un apartamento que solía ser una tumba. Las ruinas seguían allí, siempre estarían. La foto de Sofía y Julia nos miraba desde la repisa. Pero ya no eran ruinas, eran los cimientos. Y sobre ellos, esa noche, habíamos construido una casa ruidosa, desordenada, que olía a salsa de tomate y a galletas. Cuando se fueron, me quedé en la puerta. «Javier», dijo Elena, deteniéndose. «Sí, fue una cena encantadora. Me alegro de que vinieran». Hubo una pausa. «Nos vemos en el parque», dijo. «Nos vemos en el parque», sonreí. Cerré la puerta, miré mi apartamento, los platos sucios, la botella de vino vacía, las migas de galleta. Era el desastre más hermoso que había visto. Ya no era el fantasma, no era el borracho, no era el hombre que olvidó caer. Era Javier, el tipo del piso 14, el amigo de Sara, el amigo de Elena,
el hombre que sobrevivió. Y por primera vez, en 3 años, 5 meses y 20 días, cuando me miré en el espejo, no solo existía, estaba vivo. El tiempo hizo lo que hace el tiempo, pasó. Los sábados en el parque se convirtieron en domingos de cine. Las cenas de espagueti se convirtieron en noches de tacos. Mi trabajo en el piso 14 se volvió estable. Marcos y yo nos hicimos amigos. Él me introdujo a la ciencia ficción, yo le ayudé con sus impuestos. Mi vida se volvió normal. Era un milagro tejido con hilos aburridos. La relación con Elena creció con una lentitud y un cuidado exquisito. Éramos 2 personas que sabían lo que era perderlo todo. No hubo fuegos artificiales. Hubo construcción. Hubo respeto. Una noche, mientras veíamos una película en mi sofá y Sara dormía en el sillón, su mano encontró la mía. No dijimos nada. No hacía falta. Pero el círculo, el verdadero círculo, aún no se había cerrado. Faltaba una fecha. El 14 de agosto. El año pasado, en ese día, conocí a Sara en el parque. Estaba en el fondo del abismo. Este año, el 14 de agosto cayó en martes. Me desperté antes del amanecer. El dolor estaba allí, siempre estaría. Era un miembro fantasma. Aunque la herida hubiera sanado, el hueco seguía presente. Pero esta vez no había pánico, no había deseo de beber. Me levanté, me vestí, fui al trabajo. Hice mis números, hablé del clima con mis colegas. A las 5 p.m. salí de la oficina, pero no fui a casa. Compré un ramo de fresias, las favoritas de Sofía, y un pequeño molinillo de colores como el que Julia tenía en su bicicleta. Conduje hasta el cementerio. El sol de la tarde bañaba las lápidas. Caminé hasta ellas, las limpié un poco. Me senté en el césped frente a ellas. «Hola, mis amores», susurré. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado un año desde que realmente empecé a vivir de nuevo. Tengo tanto que contarles. Y hablé. Les conté sobre el sótano y sobre el piso 14. Les conté de Sara, de su risa y de cómo odia las matemáticas. Les conté de Elena. Creo que te caerías muy bien, Sophie, dije sonriendo. Es terca, como una mula, y fuerte, fuerte de verdad. Me salvó la vida. Ambas lo hicieron. Una lágrima rodó por mi mejilla. Pero no era la lágrima sucia de la autocompasión, era una lágrima limpia, de gratitud. Las extraño tanto que duele respirar, admití, pero ya no estoy enojado, ya no me estoy castigando. Estoy viviendo, por ustedes, por mí, y estoy feliz. Sara corrió hacia mí, no me abrazó, se detuvo a un par de metros, tímida. Era la primera vez que nos veíamos con permiso de un adulto. Hola, Javier. Hola, Sara. Se sentó. ¿Ya no hueles al botiquín?, preguntó. No, ya no. ¿Conseguiste un trabajo? Sí, trabajo en un sótano, con muchos papeles. ¡Wow!, dijo ella, impresionada. Mi mamá también trabaja con papeles, papeles de gente enferma. Hablamos. Le conté de la entrevista, le conté del señor Vargas. Ella me contó del pollito que finalmente había nacido en su clase y que le había puesto Javier porque también parecía triste y perdido. Me reí. Fue la primera vez que me reía en 3 años, 4 meses y no importaba. Me reí. Fue un sonido extraño, oxidado. Me asustó. Miré instintivamente hacia Elena. Ella había bajado el libro. Nos estaba mirando. Nuestros ojos se encontraron. No había amenaza en su mirada, ni siquiera aprobación. Había reconocimiento. Asintió, lentamente, una sola vez. Y luego, deliberadamente, volvió a subir su libro y se concentró en la página. Dejó de vigilarnos. Me había dado el alta. Me giré hacia Sara. La ligereza en mi pecho era abrumadora. Ya no era un secreto, ya no era un criminal. Era Javier, el amigo de Sara, sentado en un parque. Así que, dije, tratando de que mi voz sonara normal, «¿Un pollito que se llama Javier? Cuéntame más de él». El lunes siguiente, entré al sótano de la oficina. El olor a papel viejo y a aire acondicionado rancio era casi reconfortante. Era real. Me senté en la terminal. Encendí la luz verde de la lámpara de escritorio. Era mi nuevo sol. El hombre que había muerto el 14 de agosto seguía muerto. No iba a resucitar. Pero el hombre que se sentó en ese escritorio, bajo esa luz verde, el hombre que le había prometido a una niña que la vería el próximo sábado,
Ese hombre, Javier Montes, estaba naciendo. La maquinaria de la vida, una vez que se pone en marcha, no pide permiso, exige. El sótano era una tumba de hormigón, y yo era su monje nocturno. 6 horas cada noche, rodeado por el zumbido de una lámpara fluorescente y el olor a papel amarillento. El trabajo era exactamente lo que Vargas prometió: datos, filas interminables de números que migraban de hojas viejas a una base de datos nueva. El trabajo me salvó y casi me destruyó. Me salvó porque me dio un propósito. Mis manos, que solo recordaban el temblor de la abstinencia o el peso de una botella, ahora tenían una tarea: escribir, digitalizar. Un cheque llegaba cada viernes, un cheque que usaba para pagar el alquiler, para comprar comida de verdad. Pero el sótano era un peligro, era una trampa, era silencioso, estaba solo. Era, en esencia, una versión sobria de mi antiguo apartamento. Era el escenario perfecto para que la niebla regresara, no con un rugido, sino con un susurro. ¿Ves, Javier? Nada ha cambiado, sigues escondido, sigues enterrado, solo cambiaste una tumba por otra. La terapia con la doctora Reyes era mi único contrapeso. Ella me obligaba a salir del sótano de mi mente. No estás viviendo, Javier, me dijo en nuestra 4ª sesión. Estás no bebiendo, es diferente. Tengo un trabajo, protesté, pago mis cuentas. ¿Y con quién hablas?, preguntó implacable. ¿Contigo? ¿Con Sara? Sara es una niña, y yo soy tu doctora. ¿Con quién hablas tú, Javier? ¿El hombre? ¿Dónde están tus amigos? Están muertos, respondí, con más dureza de la que pretendía. Mi esposa era mi mejor amiga, los demás se fueron cuando yo me fui. Entonces, tienes que encontrar otros nuevos, dijo, haciéndose eco de una conversación que temía. La conversación que temía era con Elena. Nuestra rutina de parque se había establecido. Sábados, 3 p.m., 1 hora. Yo llegaba primero, me sentaba, ella llegaba con Sara, asentía y se iba a su banco. Pero un día no se fue. Se sentó en el otro extremo de mi banco, igual que el primer día que hablamos. Sara corrió a los columpios. Tenemos que hablar, Javier, dijo. Mi estómago se contrajo. ¿Hice algo mal? No, has hecho todo bien, demasiado bien. Me giré, confundido. Sara te adora, continuó. Eres su proyecto, eres el pollito triste que está sanando. Pasa toda la semana planeando qué te va a contar el sábado. Es intenso. Me gusta escucharla, dije, a la defensiva. Lo sé, y ahí está el problema. Miró fijamente. Javier, no puedes construir tu nueva vida sobre los hombros de una niña de 7 años. No es justo para ella, y honestamente, no es justo para ti. Sentí el pánico subiendo. ¿Me estás diciendo que no puedo verla? Te estoy diciendo que tienes que ver a más gente, corrigió. Tienes que salir de este parque, tienes que salir de ese sótano. Tienes que ir a un bar y tomarte un refresco y tener una conversación incómoda con alguien de tu edad. Tienes que volverte aburrido, normal. Me estaba empujando del nido, el nido que ella había construido. No sé cómo, susurré. La gente me miran, saben que estoy roto. Que miren, dijo, usando mis propias palabras de hace meses. Al principio te mirarán raro, luego se acostumbrarán, y luego, un día, alguien te preguntará por el partido del domingo, y tú estarás tan ocupado quejándote del árbitro que olvidarás que estás roto. Así es como funciona. Se levantó. Sara te necesita como un amigo, Javier, no como un salvavidas. Y ahora mismo, tú la estás usando a ella tanto como ella te usa a ti. Tenía razón. El golpe fue brutal porque era cierto. Había cambiado mi adicción al vodka por una adicción a la redención que obtenía de Sara. La prueba llegó 3 noches después, 2 a.m., el sótano, la hora del almuerzo nocturno. Fui a la sala de descanso. Había otro tipo allí, un guardia de seguridad llamado Marcos, un tipo corpulento que siempre estaba leyendo novelas de ciencia ficción. Elena tenía razón, tenía que intentarlo. Me senté, desenvolví mi sándwich. El silencio era ensordecedor. Empecé. Mi voz sonó como grava. Marcos levantó la vista. Hace frío aquí abajo, ¿no? Patético, Javier, patético. Marcos asintió. El aire acondicionado está atascado, siempre.
Volvió a su libro. Fracaso. Pero el Javier que estaba allí, el Javier del sótano y del parque, reaccionó sin pensar. ¡Código naranja!, grité. ¡Derrame en el sector 4! ¡Traigan servilletas! Agarré el fajo de servilletas de la mesa. Empecé a secar el desastre riéndome. No te preocupes, Sara, el vestido sobrevivirá. Mis pantalones, sin embargo, ahora huelen a naranja. Sara me miró, y en lugar de llorar, se echó a reír. Una risa chillona, de pura alegría. Elena se quedó paralizada. Estaba mirándome, no al hombre roto, no al proyecto de su hija, no al ex alcohólico. Me estaba mirando como si yo fuera un padre, un compañero, un igual. Vi una mezcla de emociones en su rostro que me asustó y me emocionó. Vio a un hombre capaz de manejar un pequeño caos con humor, no con ira o apatía. Vio a un hombre que podía ser parte de una familia. Dejó de ser la enfermera a cargo, se relajó, tomó una servilleta. «Eres un desastre, Javier Montes», dijo, pero estaba sonriendo. «Mi turno de noche es menos caótico que almorzar contigo». Limpiamos juntos, y por el resto de la tarde algo cambió. Ya no éramos 2 adultos supervisando a una niña, éramos 3 personas pasando un día juntas. Al final del día, Sara estaba medio dormida, sostenida entre nosotros 2, agarrando una de mis manos y una de Elena. Llegamos a la salida, el sol comenzaba a bajar. «Javier», dijo Elena con voz suave. Sara se había quedado dormida de pie, apoyada en su madre. «Gracias, por hoy, no solo por las entradas, gracias por hacerla reír, así». «Gracias a ustedes por venir», dije, soltando con renuencia la mano de Sara. «Yo la pasé mejor de lo que he pasado en mucho tiempo». «Lo sé», dijo ella, «yo también». Cargó a Sara en sus brazos. «Nos vemos el sábado», dije, «en el parque». Elena me miró. «El sábado», asintió. «Pero, Javier», ¿sí? «Lava esos pantalones, huelen fatal». Sonreí. «Entendido, jefa». La vi caminar hacia su coche. Me quedé allí hasta que desaparecieron. Caminé a casa. El apartamento estaba silencioso, como siempre. Pero esta noche el silencio no se sentía vacío, se sentía expectante. Me quité los pantalones pegajosos, los puse en el lavabo. Miré la foto de Sofía y Julia. La culpa que esperaba sentir no estaba. El dolor por ellas seguía allí, siempre lo estaría. Pero no había culpa por lo de hoy. «Creo que les habrías caído bien», le susurré a la foto, especialmente a Sara. Y Elena, bueno, Elena es dura, como tú, Sophie. Me di cuenta de que no estaba reemplazando mi antigua vida, estaba construyendo una nueva, justo al lado de las ruinas de la anterior. Y por primera vez, las ruinas no parecían una tumba, parecían los cimientos. El zoológico lo cambió todo. Ya no éramos 3 piezas rotas orbitando con cautela, éramos algo tentativo y frágil, pero real. La rutina del parque continuó, pero se sentía diferente. Elena ya no se sentaba en un banco separado, se sentaba con nosotros. A veces traía café, yo traía galletas. Seguíamos siendo 3 personas, pero el espacio entre nosotros se había llenado. En el trabajo salí del sótano. Literalmente. Un día el señor Vargas bajó, vio que había terminado el proyecto de digitalización con 3 semanas de anticipación. Vio que había reorganizado la base de datos con una eficiencia que recordaba al viejo Javier. «El sótano no es lugar para alguien con su cerebro, Montes», dijo. Me ascendió, me dio un escritorio en el piso 14, con una ventana. Ahora trabajaba de día. Fue aterrador. El sol, la gente, el ruido de las oficinas, los almuerzos en la cafetería con Marcos, el guardia, que ahora trabajaba de día, y otros 2 contadores que me trataban normal. Hablaban de hipotecas y de fútbol, y yo, el fantasma, aprendí a hablar de fútbol otra vez. La vida se estaba volviendo rutinaria, y el milagro estaba en ese maravilloso y aburrido lunes por la mañana. Pero la verdadera prueba no estaba en el trabajo, estaba en casa. Mi apartamento ya no era una tumba, estaba limpio, tenía plantas, tenía el dibujo del unicornio de Sara en la nevera, y tenía la foto de Sofía y Julia en la repisa.
Ya no la guardaba, ya no era una reliquia de dolor, era un monumento de amor. Pero Elena y Sara nunca habían cruzado la puerta, siempre era el parque, siempre era territorio neutral. Una tarde, en la terapia, la doctora Reyes me dijo, «Javier, has vuelto a la vida. ¿Cuándo vas a invitar a la vida a tu casa?» Tenía razón. Ese sábado en el parque estaba temblando peor que en mi primera entrevista. «Elena», empecé, tan nervioso que mi voz falló. «Elena», dijo, mientras Sara le trenzaba el pelo. «Sí, Javier», dijo. Me preguntaba, ya que el otoño está aquí, si les gustaría cenar en mi casa el próximo sábado. Haré, no sé, espagueti. Es lo único que recuerdo cómo hacer. Sara dejó de trenzar. «¿En tu casa veremos al pollito Javier?» «El dibujo del pollito está en la nevera, sí». Elena me miró. Su mirada era increíblemente profunda. Entendió lo que estaba preguntando. No era una cena, era una invitación a mi mundo, a mi pasado, a las ruinas. «Nos encantaría, Javier», dijo, con una suavidad que me desarmó. «El espagueti suena perfecto». El sábado siguiente fue el día más largo de mi vida. Limpié el apartamento 3 veces, compré ingredientes frescos, puse música, algo de jazz suave, y luego miré la foto en la repisa. Sofía y Julia, sonriendo. «¿Estoy haciendo lo correcto, Sophie?», pensé. «¿Estoy traicionándote?». El silencio fue mi única respuesta, pero por primera vez no se sentía como un silencio vacío, se sentía como un silencio de permiso. Sonó el timbre. Mi corazón se detuvo. Abrí la puerta. Elena y Sara. «Huele bien», dijo Elena, sonriendo. Traía una botella de vino espumoso sin alcohol. «Traje postre», gritó Sara, sosteniendo una caja de galletas. Entraron. Sara corrió a ver su dibujo en la nevera. Elena entró en mi sala. Y se detuvo. Se detuvo frente a la repisa. Estaba Este era el mirando la momento, foto. el momento en que el pasado y el presente colisionaban. Me quedé paralizado, con una cuchara de madera en la mano. Elena miró la foto durante un largo rato. Sofía, tan hermosa. Julia, tan llena de vida. Sara corrió desde la cocina. «Mamá, ¿qué miras? ¡Oh!». Sara se paró junto a su madre, mirando la foto. «¿Quiénes son, Javier?», preguntó Sara, con la inocencia pura de una niña. La garganta se me cerró. Elena me miró, dándome el espacio para responder. Respiré hondo. «Esa», dije, y mi voz se quebró. Me acerqué. «Esa es Sofía. Era mi esposa». Señalé a la niña en mis hombros. «Y esa es Julia. Ella es mi hija». Sara miró a la niña, luego me miró a mí, luego a su madre. «Es muy bonita», dijo Sara. «Su pelo es como el mío». «Sí», susurré. «Lo era». Sara se giró hacia Elena. «Mamá, ¿es la hija de la que Javier nos habló, la que está en el cielo?» «Sí, cariño», dijo Elena, poniendo una mano en el hombro de Sara. «Esa es Julia». Esperaba incomodidad, lágrimas, un silencio sepulcral. En lugar de eso, Sara se volvió hacia mí y preguntó, «¿Crees que a Julia le habría gustado el zoológico?». Me reí. Fue una risa que salió desde el fondo de mi alma, una risa mezclada con una lágrima que se deslizó por mi mejilla. Me arrodillé frente a ella. «Sí, Sara», dije, con total certeza, «a Julia le habría encantado el zoológico, especialmente los monos». Elena se acercó, puso su mano en mi hombro. No fue un gesto de lástima, fue un gesto de solidaridad, de «te veo», de «estamos aquí». «El espagueti se va a quemar, chef», dijo en voz baja. Me limpié la lágrima, me levanté. «Correcto». Esa noche cenamos en mi pequeña mesa. Sara nos contó todo sobre su semana escolar. Elena y yo hablamos de nuestros trabajos, hablamos de libros, hablamos del clima. Éramos 2 supervivientes y una niña increíble, comiendo pasta en un apartamento que solía ser una tumba. Las ruinas seguían allí, siempre estarían. La foto de Sofía y Julia nos miraba desde la repisa, pero ya no eran ruinas, eran los cimientos. Y sobre ellos, esa noche, habíamos construido una casa ruidosa, desordenada, que olía a salsa de tomate y a galletas. Cuando se fueron, me quedé en la puerta.
Javier, dijo Elena, deteniéndose. Sí, fue una cena encantadora. Me alegro de que vinieran. Hubo una pausa. Nos vemos en el parque, dijo. Nos vemos en el parque, sonreí. Cerré la puerta, miré mi apartamento, los platos sucios, la botella de vino vacía, las migas de galleta. Era el desastre más hermoso que había visto. Ya no era el fantasma, no era el borracho, no era el hombre que olvidó caer. Era Javier, el tipo del piso 14, el amigo de Sara, el amigo de Elena, el hombre que sobrevivió. Y por primera vez en 3 años, 5 meses y 20 días, cuando me miré en el espejo, no solo existía, estaba vivo. El tiempo hizo lo que hace el tiempo, pasó. Los sábados en el parque se convirtieron en domingos de cine. Las cenas de espagueti se convirtieron en noches de tacos. Mi trabajo en el piso 14 se volvió estable. Marcos y yo nos hicimos amigos. Él me introdujo a la ciencia ficción, yo le ayudé con sus impuestos. Mi vida se volvió normal. Era un milagro tejido con hilos aburridos. La relación con Elena creció con una lentitud y un cuidado exquisito. Éramos 2 personas que sabían lo que era perderlo todo. No hubo fuegos artificiales, hubo construcción, hubo respeto. Una noche, mientras veíamos una película en mi sofá y Sara dormía en el sillón, su mano encontró la mía. No dijimos nada, no hacía falta. Pero el círculo, el verdadero círculo, aún no se había cerrado. Faltaba una fecha, el 14 de agosto. El año pasado, en ese día, conocí a Sara en el parque. Estaba en el fondo del abismo. Este año, el 14 de agosto cayó en martes. Me desperté antes del amanecer. El dolor estaba allí. Siempre estaría. Era un miembro fantasma. Aunque la herida hubiera sanado, el hueco seguía presente. Pero esta vez no había pánico, no había deseo de beber. Me levanté, me vestí, fui al trabajo, hice mis números, hablé del clima con mis colegas. A las 5 p.m. salí de la oficina, pero no fui a casa. Compré un ramo de fresias, las favoritas de Sofía, y un pequeño molinillo de colores como el que Julia tenía en su bicicleta. Conduje hasta el cementerio. El sol de la tarde bañaba las lápidas, caminé hasta ellas, las limpié un poco. Me senté en el césped frente a ellas. Hola, mis amores, susurré. Ha pasado mucho tiempo. Oh, ha pasado 1 año desde que realmente empecé a vivir de nuevo. Tengo tanto que contarles. Y hablé. Les conté del sótano y del piso 14. Les conté de Sara, de su risa y de cómo odia las matemáticas. Les conté de Elena. Creo que te caerías muy bien, Sophie, dije, sonriendo. Es terca como una mula. Y fuerte, fuerte de verdad. Me salvó la vida. Ambas lo hicieron. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era la lágrima sucia de la autocompasión. Era una lágrima limpia, de gratitud. Las extraño tanto que duele respirar, admití. Pero ya no estoy enojado. Ya no me estoy castigando. Estoy viviendo, por ustedes, por mí, y estoy feliz. Saqué la foto que llevaba en mi cartera, una nueva, tomada la semana pasada. Éramos Elena, Sara y yo, los 3 apretujados y riendo. Puse la foto contra la lápida, apoyada junto a las fresias. Quería que las conocieran, dije. Me quedé allí mientras el sol bajaba. El silencio ya no era mi enemigo, era mi compañero. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Elena. Estamos en casa, hay estofado. Sara tiene un 10 en su examen de ciencias y amenaza con enmarcarlo. No tardes. Guardé el teléfono, me levanté, miré las lápidas una última vez. Las amo, dije, siempre. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del cementerio. El sol se ponía a mi espalda, pero yo caminaba hacia la luz de los faroles de la calle. Ya no era el fantasma, no era el borracho, no era el hombre que olvidó caer. Era Javier Montes, el tipo del piso 14, el hombre que estaba aprendiendo a amar de nuevo, el hombre que llevaba su pasado no como un ancla que lo ahogaba, sino como los cimientos que lo hacían más fuerte. Abrí la puerta de mi coche, y por primera vez en 4 años, el 14 de agosto,
No fue el día de mi muerte, era solo un martes, y me iba a casa a cenar. La historia de Javier ha llegado a su fin, el círculo se ha cerrado. En Stories Talks creemos que las historias más poderosas son las que nos muestran que, incluso después del peor de los finales, la vida puede encontrar la manera de escribir un nuevo capítulo. Si este viaje de la dorcura a la luz te ha conmovido, si has sentido cada paso de Javier, tu lugar está aquí. Suscríbete a nuestro canal, y si ya lo estás, gracias por ser parte de esta comunidad. Danos un like si crees que este es el final que Javier, Elena, Sara y el recuerdo de Sofía y Julia se merecían. Y comenta por última vez sobre esta historia. La pregunta final es para ti. Javier eligió vivir. ¿Qué crees que fue más difícil para él? ¿Perdonarse a sí mismo por el pasado o darse permiso para ser feliz en el presente? Te leemos en los comentarios. Gracias por escuchar.